arquetipo. Te encanta el arquetipo. Buenísimo. Sí, y creo que es un arquetipo que tengo que mejorar. En lo que he percibido, yo lo he usado en momentos difíciles, Mm. pero no en la cotidianeidad. ¿Está claro? En el momento difícil lo descubrí, claro, aparece, pero ¿por qué no usarlo siempre? Una de las razones que lo pusimos después del gobernante es que es necesario que haya cierto gobierno de la energía desde el gobernante para que aparezca el mago. Entonces, es un arquetipo que aparece cuando hay orden, perdón, que necesita del orden para que pueda aparecer. No es que aparece cuando hay orden, que necesita de cierto orden para aparecer. Entonces, si no está ese orden, no le es tan fácil al mago aparecer. Bueno, Es como no tener los ingredientes para la poción. El orden es un ingrediente, claro. el orden es el lugar donde fluye el mago. Así que yo hace 3 días que vengo dando vuelta a la casa y ordenándola para poder dar esta clase. Sí. Ahí se alineó y se ordenó todo. Bueno, Marta, contame, querías empezar vos contando tu pequeña historia y después arranco yo? Vale, bueno, esta clase la va a dar Alicia porque obviamente la señora maga de la sociedad es la conocida, ¿sí? Y la verdad es que es un arquetipo que a mí me cuesta, mientras que el gobernante me encontré ahí como muy naturalmente, el mago me cuesta, o al menos eso es lo que siempre digo. Pero bueno, estuve invocando, ¿vieron cuando invocamos sin querer? Estuve invocando viajar, quería viajar. Es más, les voy a contar así, bien en tono de comedia. Estaba diciendo, como jugando, que un hombre me invite a viajar, ¿no? Y después de la clase ya del mes pasado, de junio, Julio. ¿no? De julio, sí, me llama mi amigo, tengo un amigo en Zurich desde la adolescencia, es mi amigo, y me dice, venite porque tengo 15 días y hay un pasaje muy, muy barato que consigo con descuento, con millas, con esto, con lo otro, así, venite en agosto. Sí, Andrés, así, no puede ser. Digo, no, yo tengo que trabajar, primera respuesta, no, tengo que trabajar, tengo que ordenarme mi agenda, mis pacientes, mis clases, hasta las 10 de la noche que puse la cabeza en la almohada y digo, ¿cuándo me va a volver a pasar algo de esto? ¿No? Estas casualidades. Así El que silencio. se, uno pide y después cuando lo recibe se asusta. Bueno, nada, esa es la anécdota, sí, estoy acá por eso, Y porque hay que estuve ser cada vez invocando. más asertiva, ¿no? Exactamente, tengo que empezar a ser un poquito más asertiva en mis pedidos y tomármelo más en serio, pero sí, realmente fue mágico el tema de por qué estoy acá hoy. ¿Sí? Hola Pau, bienvenida. Así que nada, y como viajé, la clase del mago le tocó a Alicia, además, no solo porque es maga, sino porque además me fui y la dejé sola. Dijo, me quedo a preparar la clase, me voy a Zurich. Me quedo a preparar la clase, me voy a Zurich. ¡Ah! Creo que ganó Zurich. Así que buenísimo, me alegro mucho. ¿Esto? Y vamos a estar trabajando el arquetipo del mago. Recién les pregunté mínimamente qué les había parecido, qué empezó a aparecer con este arquetipo. Rubén dijo que era un arquetipo que le aparecía en momentos difíciles. Y bueno, quería saber
si tienen comentarios ahora antes de que directamente empecemos la clase, pero sobre todo, yo tengo un tema con el mago. Para mí es un arquetipo tan absolutamente obvio, porque es mi dominante, que no me es tan fácil darme cuenta qué es lo que hace falta que los otros entiendan del mago, ¿sí? Entonces, vamos a dar una pequeña introducción de algunas herramientas del mago y después les voy a dar tiempo para que ustedes me pregunten qué quieren saber del mago, ¿ok? ¿Qué es lo que no estarían entendiendo del mago? El mago es un arquetipo que recién les decía, lo hemos dado después del gobernante, porque es otro nivel de gobierno. El gobernante gobierna la tercera dimensión, o sea, lo que ocurre en nuestro mundo, mientras que el mago gobierna lo sutil, eso que está por detrás de lo que ocurre en el mundo. El mago gobierna las energías que crean la manifestación. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, ya saben todo lo que tiene que saber el mago. Tiene que manejar la energía, con eso hacen lo que quieran, manifiesten y ya está. ¿Qué más quieren saber? A ver, ¿qué más quieren Escúchame. saber? Bueno, yo cuando lo empecé a ver, a leer y a desarrollar los ejercicios, lo primero que se me vino a la mente fue, ¿te acordás los 21 días de abundancia de Deepak Chopra? Bueno, Me vino eso, que lo que te dice básicamente todo ese ejercicio es, todo está disponible en el universo, todo está ahí, tenés que tomarlo, tenés que alinearte, qué sé yo, todo eso, para tomarlo. Fue lo primero así, muy naturalmente, que me vino como algo lógico, más que natural, como si fuese hiperlógico nomás, ¿no? Como si todos lo supieran. claro, Eh, eso. es así. Lo que dice Chopra es muy sencillo, o sea, es entender que la abundancia, ¿m?, es la capacidad de poder obtener lo que uno desea de manera fluida, en bienestar y en armonía con el mundo. Esa es la abundancia. Vos podés obtener lo que quieras en forma, cuando vos podés hacer que esto sea fluido y desde el bienestar. El tema es que para que esto sea fluido, nosotros necesitamos resolver todas aquellas limitaciones que nos impiden estar en el flujo. Entonces, el trabajo del mago es fluir, y para poder fluir tiene que ir limpiando y destrabando todas las cosas que impiden el flujo, ¿sí? Pues, tuve un problema en el desagüe. Se había roto un flexible, vino el plomero, cambió el flexible, levantó la rejillita y no nos dimos cuenta ninguno de los dos y cayó un trapo en el desagüe. Entonces empezó a rebalsar el desagüe, lo llamé para que desarmen el humedal, estábamos por empezar a limpiar y destrabar el humedal, que es un sistema complejo. Yo dije, ¿dónde se habrá trabado? Y digo, vamos a levantar, vamos a empezar a destrabar desde acá. Hizo así el muchacho, hizo así y sacó el trapo y el desagüe se destrabó. Igual es la vida. O sea, si hay un trapito en el desagüe, no sale el agua. Entonces, no fluye cuando ahí tenemos esos elementos que lo obstruyen. Ahora, encontrarnos con esos elementos que obstruyen, tenemos muchas formas, infinitas cantidades de maneras. Todas las terapias que buscan que nosotros estemos bien, trabajan sobre encontrar las cosas que nos limitan, ¿sí? El mago, está bien, entiende que las terapias son necesarias, no es que no. O sea, está bueno hacer terapia, sí, chicos, todo bien. Pero si esta terapia no nos permite conectar con lo que está más sutil, con la parte energética, esa terapia no es del mago, ¿sí?
Está bien esto de ir resolviendo nuestras situaciones personales, pero no necesariamente nos ayudan a hacer magia. La magia tiene que ver con entender que lo que crea el mundo es energía. Todo lo que nos rodea está creado en forma energética. Y cuando nosotros alineamos nuestra energía, podemos generar ese entorno energético que permite que podamos atraer lo que queremos. Por eso, podemos hablar infinitamente del mago, pero no sé si con eso les voy a estar contestando lo que ustedes quieren saber, ¿sí? Entonces, esto. Lo que dijo Andrés es, empecé a ver el arquetipo del mago y me apareció lo de Deepak Chopra, los 21 días de Deepak Chopra, todos los que están aquí han hecho esas meditaciones, los 21 días, sí. Levanten la mano los que no hicieron. ¿La de Chopra? Sí. No. Vero, ¿no hiciste, Rubén? Ah, dale. No. Bueno, yo las voy a... podemos proponer hacer el entrenamiento de los 21 días. Podemos empezar este viernes que es feriado. Si quieren, me mandan mensajito por privado y yo les empiezo a mandar la meditación. Yo busqué el que habíamos hecho nosotros y los videos esos no están disponibles. Porque yo ya le iba a arrancar a hacer ya. Bueno, yo los tengo todos bajados y los tengo en mi compu. Ah, perfecto. A ver. Estamos hablando con No, la bruja. Ya sé. Está hablando con la bruja. Y el bastón ahí. Con la bruja. O sea, es que yo estaba hoy limpiando estaba limpiando la hoguera. Sí, el caldero. Y de golpe empiezo a limpiar la repisita que tengo atrás. Tengo, no sé si ven, pero lo primero que se ve allá en la esquina es un búho, ¿ven? Falta que me lo ponga acá, ¿viste? Arriba Bueno, de ahí para allá todos mis objetos mágicos, que lo único que hacen es recordar lo sutil. Así que el arquetipo del mago es un arquetipo desafiante porque nos pide cosas muy interesantes como, por ejemplo, entrenar la mente. Así como el guerrero entrena el cuerpo, entrena habilidades, entrena hábitos, el mago entrena la mente. Entrena la mente en pensar el bien. Es pensar el bien. Claro. Invocar. Creo que alguien levantó la mano, ¿puede ser? No. ¿Alguien iba a hacer alguna? Vero. Diga. ¿Me escuchan bien? Estoy con no estaría escuchando la magia acá. Sí. Hay una cuestión que a mí me pasó y creo que tiene también que ver con la creencia de que las personas que hemos sido criadas bajo la religión católica, es como que el contacto de la magia tiene que ver con las cosas oscuras. Entonces, a veces es como tratar de decir, bueno, ¿cómo calzo en estas cuestiones el mago con esa creencia? Porque si bien hay muchas cosas que coincidirían, como esto lo de invocar, pensar, creer, hay como mucha resistencia de la parte religiosa sobre algunas cosas que te dicen, ay, no, la energía y el reiki, y está empezando como a flexibilizarse a nivel cultural, pero me pasó eso como el choque entre decir, che, bueno, pero ¿es o no es? ¿Hago o no hago? Que si bien yo ya lo tengo trabajado, me sigue como jugando esta cuestión. Y tiene que ver con el invocar, la fe, entonces, bueno, tiro esa dicotomía que me pasó, ¿no? Ok. Una de las cosas que yo aprendí es que, para decirlo de alguna manera, Jesús nos enseñó mucha magia. Sí. El Maestro Jesús enseñó mucha magia, encapsulada en un criterio religioso, ¿no?
perdón, no, él enseñó magia, después la religión toma esa información y la estructura y la ordena, porque no le queda otra alternativa. O sea, si nosotros queremos desparramar información y que esta información esté mínimamente protegida, la vamos a estructurar, la vamos a ordenar y la vamos a entregar de esta manera. Punto. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en lo católico apostólico romano, por ejemplo, que es una de las líneas religiosas cristianas, tiene una serie de dogmas de fe. Los dogmas de fe son verdades que vos tenés que aceptar sí o sí. Pero el mago no acepta la verdad así como así. El mago es científico. El mago es una persona que se dedica a entender la energía, y una de las formas de entender la energía es siguiendo las enseñanzas de Jesús. Jesús tenía una manera muy bonita de contar cómo funciona la energía, que tiene que ver con las parábolas, que son como cuentos donde nosotros podemos ir aprendiendo. Después la religión lo distorsiona y lo convierte en leyes inamovibles para poder pertenecer a la religión católica. Pero si nosotros damos un paso para atrás y nos conectamos con la energía como fue enseñada, ¿sí?, no tiene ningún inconveniente con ninguna de estas cosas, porque, por ejemplo, toda la energía del Reiki es una energía que se desarrolla en, creo que Japón es donde está Usui, cuando lo desafían a decirle, usted está en una universidad católica y en esta universidad tiene que entender que lo que enseñó Jesús tiene que ser cierto, y si él enseñó a curar con las manos, tiene que haber una manera de curar con las manos. Entonces es un desafío que fue desafío hacia lo católico el Reiki. Entonces todas estas cosas que nos ponen en esta zona de confusión tienen que ver con tomar la información desde la estructura religiosa que arma el organismo llamado religión católica. Si vos das un paso para atrás y te conectás con la energía pura, sin ser estructurada, es lo mismo que lo del Buda. Es lo mismo que en la antigüedad otros profetas. El profeta Elías fue un profeta del mismo nivel que Jesús, casi en la manera de hacer sus acciones metafísicas o mágicas. Gaby, diga. Recuerda que está... Quería traer que, distinto a Vero, a mí me resultó sumamente amigable el arquetipo del mago con mi experiencia religiosa previa. Sí, esto de que el Señor actúa de formas misteriosas y que las personas somos el vehículo del Espíritu y el Espíritu obra por lo que viene, y que para que el Espíritu obra hay que estar vacío y captar todo lo que está en un nivel que no es mundano, que no es humano, o que no es de este mundo, mejor dicho. Desde ahí me resultó sumamente amigable decir, che, estás en una oración, o estás en una meditación, o estás recitando las letanías, o estás rezando el rosario y aparece una energía, un decir, palabras que decís, che, estas palabras no son mías, pero vinieron, y bueno, ¿y de dónde vienen? Vienen del espíritu. Y me pareció muy cercano a la experiencia de la magia. Tal vez la única diferencia que me quedó ahí es decir, che, desde el mago puedo invocar lo que quiero traer, y no solamente ser un vehículo sin intención. No sé si sirve o ayuda para algo, pero me quedé navegando ahí. También puede ser sin intención, porque entonces aparece la intención mayor. Puede ser. El mago también trabaja sin intención. Ahora, diferenciemos absolutamente entre lo que es el arquetipo del mago, que es un nombre de darle al arquetipo, es solo un nombre.
¿sí? El arquetipo de mago, nosotros, si pensamos en lo católico, quienes vienen a recibir a Jesús fueron los Reyes Magos. O sea, desde el vamos, la magia era un hecho en la historia oriental, siempre. O sea, ¿no? Después, la religión estructurada se opone a cosas que la puede desafiar, ¿sí? Pero eso pasa siempre. Yo me acuerdo que hubo un momento que estuve estudiando una técnica que se llama los 5 ritmos de Gabriel Roth. Gabriel Roth era una bailarina que a través de 5 tipos de ritmo destraba su energía que estaba bloqueada y se sana y empieza a enseñarlo y a sanar. Entonces tenemos a Gabriel Roth, bailarina, que trabajó una línea de energía para poder sanar. Y lo tenemos a Daniel Toro. No, no es Daniel Toro. Es Rolando Toro. ¿Quién es el de la biodanza? Rolando Toro. Rolando Toro, que hace biodanza. Rolando Toro. Gabriel Roth armó una línea que era sumamente estructurada. Rolando Toro dijo, hagan lo que quieran, pero bailen. Hagan lo que quieran, pero bailen. Si bailan, se sanan. Por preservar la línea de Gabriel Roth, se estructura tanto la danza, se tiene que bailar así para sanarse, que se desarma y se desintegra el sistema. Porque se autoestructura tanto que tenés que aprender un montón de cosas para poder... Y lo que decía Rolando Toro es, no, bailen, dejen que la energía fluya. Lo de Rolando Toro cada vez es más grande, lo de Gabriel Roth se desapareció. Entonces, ¿para qué les traigo esta historia? Para contarles que la religión necesita organizarse para poder expandirse. Eso no hay ninguna duda. Se necesitaba ordenar la información de alguna manera. Después, esa información ordenada se vuelve tan rígida que se vuelve en contra de la rigidez. Los magos no jugamos con rigideces. Los magos fluimos. Entonces, cuando aparecen estas cosas estructuradas que rigidizan y que son dogmas de fe que sí o sí tenés que entender, cosas que yo tuve un par de problemitas con mis profes de teología allí con esto de los dogmas de fe, porque para mí, si no se entiende, a ver, la magia es ciencia, ¿sí? Es científica, tiene procesos, tiene procedimientos, no son, tenés que creer esto sí o sí. Entonces, cuando uno encuentra, tenés que rezar 7 veces mirando al norte y levantando el pie y sacudiendo la mano, pues sí, pero ¿para qué sacudir la mano? ¿Para qué levantar el pie? ¿Por qué mirando al norte? ¿Por qué 7 veces? Entonces, si me dicen, no, mira, 7 veces por esto, levantando la mano por esto. O sea, entonces, si vos podés entender, no necesitas que sea un dogma de fe y podés encontrar tu propia manera de hacer la invocación, la oración, el mantra o la dinámica para atraer la energía. Nosotros hoy vamos a hacer una dinámica de irradiación de energía, que es solo una dinámica posible dentro de todas las posibles dinámicas. Pero lo importante es entender esto. La magia es científica. Tiene una razón de ser. Vero, diga. Quiero aclarar, porque por ahí no se entendió cuando expliqué, pero en realidad tengo recontra mago. Yo estoy muy conectada con el mago, a pesar de que me ha pasado en ciertos momentos esta dicotomía, pero estoy muy conectada con él, o sea, es como que lo tengo alineado y tengo mucho de esto de la intuición, del mensaje, de las palabras que me vienen, además, con las chicas nos reímos porque dice, se viene la profecía de la Vero, y sale, ¿viste? La profecía. Estoy, a pesar de esas cosas, creo que lo tengo bastante...
está bastante conectada, bastante activada, así que me encontré con un arquetipo amigable. Pero creo que lo puedo potenciar más. Me pasó eso como de decir, esa necesidad de potenciarlo. Entiendo, pero también entiendo que parte de las resistencias a usar el mago ha sido esta. Yo te entiendo perfectamente porque cuando yo empecé con lo metafísico, lo primero que apareció fue toda la resistencia familiar con respecto a qué es esa secta en la que te metiste. Y simplemente estaba estudiando metafísica, pero entiendo que hay todo un inconsciente colectivo nuestro que está impregnado de las cosas. En metafísica era lo mismo, ¿eh? Perdón, voy a hacer una aclaración. Cuando yo empecé a estudiar metafísica, que empecé a estudiar metafísica cristiana, después empecé a estudiar religiones comparadas y una serie de maneras de acercarme a lo que estaba necesitando entender de la verdad. Estudiabas metafísica y no podías hacer Reiki. No. ¿Hola? O sea, ¿a qué estamos jugando? Estamos en la misma, o sea, no sos católico, pero sos metafísico, y si sos metafísico tampoco tenés las mismas limitaciones, entonces todo lo que es estructurado y limitante va en contra del mago. Eso es lo que estoy tratando de decir. No estoy diciendo, Vero, que te entendí mal porque yo conozco tu maga, así que no hay ninguna duda al respecto, pero sí entiendo que cuando le ponemos restricciones al mago de qué es lo bueno y qué es lo malo de hacer como magos, estamos en problemas. Ahora, sí es importante entender la diferencia entre la magia blanca y la magia negra. Eso sí que es importante. ¿Ok? Sí, sí, no, no era de vos, sino que Gaby cuando dijo, la Vero, cuando se referenció, y Gaby había dicho eso, digo yo, no, pero no. Yo te entiendo, pero Gaby no conoce lo que es la Vero en magia, así que por eso tampoco. Bueno, voy a saltar el ejercicio 1, lo vamos a hacer dentro de un ratito, vamos a ir directamente al 2. La magia blanca es la que bendice, la magia negra es la que maldice. Y por favor, entiendan que el bendecir o decir el bien es cada vez que yo pienso cosas buenas, positivas, constructivas de la situación que está ocurriendo, de la persona o de mí mismo. Y maldecir es pensar cosas feas o negativas de la situación que está ocurriendo, de mí mismo o del otro. Eso es todo. Es así de fácil la diferencia entre la magia blanca y la magia negra. Cada vez que yo estoy insultando a una persona, estoy haciendo magia negra. Cada vez que estoy hablando bien de la persona, estoy haciendo magia blanca. Eso es todo. ¿Está claro? Ahora, vamos a darle un poco de contexto a esto. Porque si yo estoy insultando o pensando mal sobre una persona, o pensando cosas negativas sobre la persona, o pensando, ay, mira, sale descalza, se va a resfriar, estoy haciendo magia negra. Porque estoy pensando que a esa persona le va a pasar algo malo. Pero no lo estoy haciendo desde la intencionalidad de maldecir. Aún así maldecimos. ¿Se entiende eso? Cuando yo como la preocupación. La preocupación, el miedo, el enojo, cualquier emoción, ¿cómo? La envidia. La envidia. La tristeza mal aspectada sobre todo. La angustia, la ansiedad. Todas esas son energías de magia negra. Todas. Así que no me vengan con que ustedes son buenas personas y son magos blancos. Yo, encantado de creérselo, me encantaría porque hay que pensar lo bueno de todo el otro, pero nosotros mientras estemos transitando emociones negativas o pensamientos negativos, estamos haciendo maldiciones. Y lo significativo de esto no es nada más que
esa maldición se devuelve. O sea, si yo pienso algo malo de alguien, aunque sea desde creyendo que es bueno lo que estoy haciendo, no, me preocupa que no le vaya a salir bien esto, listo, ya es una maldición. Ahora, esa maldición sobre esa persona me vuelve a mí porque la energía va y vuelve. Y es ahí donde yo tengo que empezar a ver mi espejo, que es el ritual que les di en el apunte, ¿no? O sea, ¿qué no me está funcionando? Hice causas negativas. Y si hice causas negativas, tengo efectos negativos. Lo que puedo hacer es ponerme a investigar las causas, ponerme a hacer terapia, o decir, basta ya, stop it, no quiero más esto, y que mi mago empiece a hacer causas positivas, eso es todo. Y esto que decía Rubén en un momento, que cuando empiezan los momentos difíciles aparece el mago, también es muy interesante porque cuando nosotros estamos en una situación que no nos gusta y realmente la estamos pasando mal, es cuando nos acordamos que tenemos que empezar a activar el mago. Entonces rezamos, pedimos, hacemos las invocaciones, agarramos todos los libritos y ponemos a decir cómo corno hago para cambiar mi inconsciente. Después seguimos, nos acomodamos un poco y nos olvidamos que tenemos que hacer todo eso hasta que de nuevo otra vez decía, pero si yo ya lo sabía, ¿por qué lo dejé de hacer? ¿Sí? Entonces, esto de empezar a entrenar la mente para bendecir es la tarea del mago. Esto es lo que vamos a hacer de ahora en más, hasta fin de mes, en las actividades que vienen después. Pero si no entendemos esto, o sea, la forma de vivir en abundancia, en amor, fluyendo, es a través de crear causas positivas. Entonces, si yo estoy preocupado o enojado porque el otro es un infeliz, que mira lo que hizo, o listo, me he creado un ambiente negativo para mí. Claro. Para mí. Me parece Siendo que a que veces, ibas a decir algo, perdón, Rubén. Vero, ibas a decir algo. No. Ok. Rubén, dime. no, que a veces la preocupación en mi aprendizaje era como, por ser responsable te preocupabas, ¿me entendés? Sí. Y uno le daba una connotación positiva, pero en definitiva, te estás aspectando mal. Por eso después vienen todas las correcciones energéticas. Entonces, para las personas que se preocupan, empezó a venir la famosa frase, no te preocupes, ocupate. Claro. Esas son frases que vienen a corregir lo energético, ¿sí? Porque antes la preocupación era muy bien vista, Claro. muy bien vista. Entonces, había que vivir preocupado por los demás, porque eso significa que sos buena persona, que el otro te importa, y en realidad te estás construyendo una vida con altos aspectos negativos, porque la preocupación no es una energía de construcción de flujo, no nos permite fluir la preocupación, nos traba, porque la preocupación es porque no estamos confiando. Si yo me preocupo es porque no confío. Claro. ¿Se entiende eso? El estrés también entraría ahí, ¿no? El estrés entra en todo lo que significa magia negra, todo. Claro. Porque el estrés es una sobreabundancia de necesidad de controlar lo que no se controla. Claro. Ansiedad y un montón de cosas. El estrés viene de una mente que quiere decirle a la energía cómo se hacen las cosas, en vez de confiar en la energía que las haga. Nuestra gran dificultad es creer que tenemos que nosotros enseñarle a la energía cómo hacer las cosas. Entonces, el control también es factor de generar mala energía. el control es la clave de la desconfianza. Claro. O sea, si yo necesito controlar algo es porque no confío. Y si no confío, no fluye.
¿Se va entendiendo esto? Sí. Va. Bien. Entonces, vamos a dar un paso para atrás y vamos a hacer la primer dinámica de la actividad de hoy, que es darle la bienvenida al mago a nuestro consejo. ¿Sí? Entonces, cada uno va a tomarse un momentito para empezar a darle la bienvenida al mago al consejo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí está. Nos vamos a imaginar nuestro consejo, el gobernante, el guerrero y el niño son los que sí o sí ya tenemos que tener el consejo porque son los que hemos ya explorado. Sí o sí tenemos que tenerlo. Son los que ya hemos explorado, perdón. Entonces, es muy probable que en nuestro consejo tengamos ya el niño y el guerrero. En el momento que hicimos el juego del gobernante, le dijimos que inviten a todos los arquetipos que se les pareciera. Pero en este momento lo que vamos a aprender es darle la bienvenida al consejo a un nuevo arquetipo. Y en esa bienvenida es primero reconocerlo y darle la bienvenida y segundo decirle, quiero que hagas esto y quiero saber qué ofreces vos al consejo. ¿Ok? Esto que hacemos ahora con el mago, a partir de ahora lo van a hacer con todos los arquetipos. Incluso lo pueden hacer con el guerrero y con el niño. El gobernante, recuerden, es el que dirige el consejo. Entonces, nos vamos a imaginar que el gobernante recibe al mago, le da la bienvenida y le va a decir, quiero que te ocupes de esto en el consejo y le va a preguntar, ¿y qué es lo que vos ofreces? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, tómense un momento cada uno para conversar con su mago, darle la bienvenida, ofrecerle el trabajo, este es tu puesto, esto es lo que quiero que vos hagas, y preguntarle qué ofrece, ¿ok? Les voy a dar unos 5 minutitos para que empiecen a hacer esta dinámica. Lo que hablábamos con Marta es que con cada arquetipo le vamos a dar 2 tipos de herramientas. Una, lo que tiene que ver con lo arquetípico en sí, ¿sí? Y otra tiene que ver con cuáles son los recursos que nos trae cada arquetipo. Entonces, ya tienen este recurso arquetípico que es darle la bienvenida a su consejo a cada uno de los arquetipos que aparezca. O sea, esto tiene que ver con lo arquetípico en sí. Y ahora vamos a ir a los recursos y las herramientas del arquetipo el mago. Ahí está. Muy bien. Entonces, dijimos que le dábamos la bienvenida al mago y que el mago tiene 2 posibilidades, estar en la bendición o en la alta energía o en la maldición, que es la baja energía. En el apuntito yo les comenté en las pistas de que el mago gobierna desde lo energético, ¿sí? Y las leyes que utiliza son las leyes universales. ¿Tienen alguna idea de qué son las leyes universales? ¿Alguien que tenga ganas? Florencia, diga. La ley de atracción, La ley de atracción es una de las leyes. de causa y efecto, y que me las acuerdo más. Son Pero 7. bueno, son las que voy escuchando en el audiolibro. Sí, Joe Vitale es uno de los que trabaja muy bien las leyes energéticas. Joe Vitale, Yo escuché varios y a él, puntualmente a él me gustó porque es como práctico. Y yo soy guerrera, Mentalismo, entonces me ritmo, sirvió bueno, bastante. la ley del mentalismo, son 7 leyes. Las 7 leyes, las leyes universales son 7, 7 maneras de percibir cómo funciona la energía. La ley del mentalismo es la primera.
Lo que quería comentarles es que si quieren estudiar las leyes, ¿Sería estar hablando del Kybalión ahí? Ah, el Kybalión es el libro. excelente. ¿Mm? Entonces vamos a empezar a anotar los 21 días, mandar el Kybalión. Ya se los voy a mandar por PDF. El Kybalión es un libro desafiante, porque si bien es un libro abierto y muy disponible, para decirlo de alguna manera, ¿lo tenés al Kybalión, Andrés? Ese es. Ah, mira, no lo ve. No vi nunca esa etapa. Está escrito a principios, o sea, a fines del siglo pasado, o sea, en el 1900. Y el salto energético que viene dando el planeta es muy alto, es muy veloz, entonces está como relegadito ya. Pero para encontrarse con las leyes por primera vez está sumamente interesante. Es una buena manera de empezar a conectar con las leyes. Lo que es importante es esto que dijo Flor, la ley de atracción, es lo que vamos a hacer ahora, tiene que ver con la alta energía. Y la alta energía en dos aspectos, en el pensamiento y en la emoción. El mago manifiesta por congruencia. Si estamos congruentes, manifestamos. Manifestamos bendiciones congruentemente y manifestamos maldiciones congruentemente. ¿Está? Entonces, lo interesante es empezar a entrenar la mente para manifestar bendiciones. ¿Sí? Okay. Lo que vamos a hacer ahora es una actividad de tapping, bien de Qigong, y vamos a hacer una actividad de Qigong para atraer energías positivas. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que piensen en algo que quieran atraer para sus vidas. Y anoten rápidamente, quiero atraer para mi vida esto. O sea, no hace falta que lo digan, pero algo que quieran atraer en sus vidas. Bien, ¿ya todos tienen algo que quieren atraer? Entonces vamos a hacer un ejercicio energético primero vamos a hacer el tapping para desbloquear la energía, después nos vamos a sacudir para destrabarla y reordenar la energía y hacer que la energía vaya subiendo de vibración, y después vamos a escuchar cómo nos sentimos con respecto a eso que queremos atraer, que a veces no nos sentimos del todo alineados. Entonces vamos a identificar cómo nos sentimos con otro movimiento. Después, cuando estemos trabajando a la altura del corazón, vamos a decir, quiero sentir esto y visualizar esto. Entonces, si siento por ahí como preocupación o miedo, no, lo que quiero sentir es alegría, tranquilidad, y voy a ponerle la emoción y la imagen de eso que quiero atraer en mi vida para después irradiarlo al mundo. ¿Se entiende esto? Bien, entonces vamos a hacer la dinámica pensando en lo que queremos atraer. Nos vamos a poner de pie y van a seguir los movimientos que yo voy a ir haciendo, ¿ok? ¿Está todo? Sí. Primero, vamos a desbloquear la energía, ¿sí? Para eso vamos a hacer la dinámica de tapping. Vamos a darle golpecitos a todo el cuerpo para que la energía que puede estar bloqueada se desbloquee. Entonces vamos a poner la mano en forma de copita o una mano blanda para no golpear. Vamos a pararnos con pie ancho de hombro, separación. Vamos a apenas flexionar las rodillas para estar desbloqueados. Y vamos a empezar a darle golpecitos a todo el cuerpo.
el brazo, vamos a ir al hombro, otro brazo, vamos de nuevo al hombro, línea de cintura, vamos a ir al abdomen, con el dorso de la mano, vamos a ir un ratito a los riñones, golpeando suave, friccionamos, y vamos a ir a las piernas. Otra pierna. Respiramos. Una o dos inspiraciones. Sacudimos. Vamos a sacudir. Respiramos y escuchamos el cuerpo, a ver si vamos sintiendo que la energía se va levantando, nos vamos a sentir cada vez más energéticos. Nuevamente sacudimos. Respiramos. Sacudimos por última vez. Y ahora vamos a poner las manos paralelas entre sí, al frente del pupo. Y vamos a pensar en esa situación que queremos atraer. Y vamos a escuchar al cuerpo cómo se siente, cuál es la emoción que aparece cuando empiezo a pensar en esa situación. Y vamos a inhalar, separando las manos. Y vamos a exhalar uniéndolas. Mientras vamos chequeando qué emoción aparece. Con respecto a la situación que quiero manifestar, a ver si hay alguna incomodidad, algún bloqueo. Lo que aparezca le damos la bienvenida y lo dejamos fluir. Vamos a subir ahora las manos a la altura del corazón. Y vamos a hacer el mismo movimiento, pero atrayendo la emoción que queremos sentir. Paz, tranquilidad, alegría, certeza, confianza, amor. La emoción que quiera ponerle a la situación. Y voy a empezar a visualizar esa situación impregnada de esta emoción. Y cuando ya tenga la imagen y la emoción totalmente congruentes, la vamos a irradiar al mundo como si fuéramos una antena. Subimos las manos, irradiamos al mundo esa situación que queremos atraer a nuestra vida. Y cuando sentimos que ya le hemos irradiado, vamos a juntar los pies, bajar las manos y vamos a poner manos sobre el corazón, agradeciendo profundamente que ya está en camino lo que hemos pedido.
Cuéntenme cómo les fue la experiencia. Me emocionó mucho cuando estuve en el consejo. No escuché lo último, me emocionó mucho cuando estuve. En el consejo, ahí donde el gobernante Ah, recibía el mago, le daba las instrucciones, me pareció algo exquisito, la verdad. Y el ejercicio, este que acabamos de hacer para uno de esos objetivos, ya no es mío, ya está conectado con el universo, o sea, ya está todo funcionando para ayudarme. Porque yo pensaba que era algo mío nada más. Y amén. no. Y eso me da, ¿cómo te puedo decir? Más confianza. Interesante, te digo, ¿eh? Excelente, qué lindo, buenísimo. Dani, cuenta. Me pasó algo muy loco porque yo estuve viernes y sábado trabajando en clases de yoga del chakra corazón. Mm, Y bueno, y ahora cuando estaba manifestando y demás, empecé a sentir el pecho como el corazón hacía ta, 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 ta. Era, el bombeo muy fuerte se sintió, pero era como demasiado fuerte. sí, a ver, la manifestación surge de la energía del corazón, no de la mente. Porque el campo energético que forma el corazón es mucho más grande que el que forma la mente. Nosotros tenemos tres centros energéticos, el de sabiduría, el de emociones y el centro motor. El centro motor es aquí. A ver si. Cuatro dedos abajo del pupo, este es nuestro centro motor. Es el centro que es el de la actividad. Este es el centro de la emoción, de las relaciones, y el tercero es el de la sabiduría, que es el tercer ojo, ¿sí? Son tres centros energéticos. El campo energético que tiene la mente y el centro motor es mucho por lejos más chico que el del corazón. El campo magnético que arma el corazón es el campo que realmente atrae. Entonces, para activar la ley de atracción, lo que tenemos que hacer es activar este centro. Genial, Dania, sí. ¿Qué vas a decir? Gracias. Buenísimo. ¿Más dudas, preguntas? ¿Alguien quiere comentar qué más lo que le pasó con este ejercicio? Es impresionante cómo el cuerpo va cambiando, o por lo menos lo que a mí me pasó, al pensarlo, sentir un poco de tensión en el cuerpo y cuando activamos la energía en el corazón, cómo cambia. Totalmente. Pero es algo automático y se expande a todo el cuerpo. Y esto que trae Silvina es interesante. No podemos hacer la irradiación sin antes preparar el cuerpo. Necesitamos primero desbloquear, destrabar, que la energía esté disponible. Porque queremos jugar al mago desde, o sea, estoy furiosa porque no me salió algo, voy a hacer magia. No, desbloquear, destrabar, elevar la energía y recién empezar a hacer la magia. Porque si estás atrapado en esas energías de maldición, de nuevo, no estamos diciendo que hacemos magia negra intencionalmente, sino que estamos en un proceso de aprendizaje y la magia negra que hacemos es magia para poder aprender a hacer magia blanca. Eso es todo, ¿sí? Quisiera que quede súper claro esto, ¿sí? No entendí. Entonces, Perdón, Rubén. Que no entendí lo que dijiste, Alicia. Yo digo que hay magia negra intencional
que yo Sí. quiero que vos te mueras. Eso es magia negra intencional. O sea, yo quiero que te pase lo peor porque lo que me hiciste, entonces yo te odio y quiero que te pase lo peor. Eso es magia negra intencional. Pero cuando estoy enojado, preocupado, angustiado, asustado, también estoy haciendo magia negra, que no es intencional. Lo importante es que intencional o inintencional, el resultado es el mismo. El universo me va a devolver en función de la energía con la que yo califiqué. Entonces tenemos que aprender a calificar adecuadamente la energía, para lo cual tenemos que hacer este pequeño trabajo, desbloquear, destrabar, fluir y recién irradiar. Esto que yo les mostré es a nivel físico, pero se hace en todos los niveles. Si yo estoy sentada a hacer un proyecto y estoy atrapada en emociones disfuncionales como no soy lo suficientemente buena, no soy digna, no me va a salir, no voy a poder, y desde ese lugar lo que yo estoy irradiando es colapso, es energía que no va a favorecer el fluir. Entonces, si yo quiero hacer un buen trabajo, primero desbloqueo y destrabo energéticamente. El cuerpo es un gran aliado para eso, es un gran aliado. Entonces, soltar el cuerpo nos ayuda a prepararnos energéticamente para hacer las manifestaciones adecuadas. Por eso amarnos ayuda un montón. Sí, amarnos en serio, Sí, sí, en serio. porque no es un concepto Un amigo. intelectual. No desde el concepto intelectual de yo me amo, No, 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 no. sino el concepto profundamente sentido, yo me amo. Igual que a los demás. Sin juicio, punto. Sería lo ideal. Claro, Eso es bendecir. claro. Cuando vos estás frente a una situación y querés transformarla, lo primero es, acepto lo que es, digo el bien, aunque no sepa qué corno es el bien de esto, como les dije en el apuntito, digo el bien. Después digo, y quiero que pase esto. Pero esto que está pasando tiene lo bueno, aunque no lo pueda ver. A veces que es evidente el aprendizaje, a veces no hay forma de verlo el aprendizaje. Una de las cosas que tiene el mago es que no necesita entender para transformar. El gobernante puede necesitar entender, el guerrero puede necesitar entender. El mago no necesita entender para transformar. El mago necesita conocer la ciencia de la transformación, pero no entender por qué se armó esto. ¿Por qué? ¿Qué causas? ¿Qué habré hecho en otra vida? ¿Qué hice? O sea, si lo sé bien, genial, qué lindo, bueno, buenísimo. O sea, a mí me encanta eso, por eso hago lectura de registros akáshicos. En realidad hay causas en otra vida que están congeladas y está bueno descongelarlas. Pero, a ver, no me hace falta saber qué pasó en otra vida para ver lo que me está pasando ahora. Esto que está pasando no me gusta, tiene la causa en esta, en otras vidas, en lo transgeneracional, en los ancestros, en el origen del planeta, no sé dónde está la causa, quiero que cambie la causa, punto. Claro. Y mi mago, mi maga, sabe cambiar la causa, porque sabe. Y la va a cambiar si yo le doy el permiso. Ese pequeño ritual que les di es, ¿cómo podríamos decirle? La esencia concentrada de la magia pura. Dar la bienvenida a lo bueno de lo que está pasando y elegir nuevas causas. Y después ponerlas en marcha. Eso es el mago. Más allá de que lo declaro públicamente, amo los rituales. Quiero que sepan que conozco muchos rituales. La parte de chamán esa que tenés ahí. ¿Cómo? Anotar, Es la parte pasarlos de también. chamán. Me hablaron. ¿Cómo, Rubén? Porque justo habló Flor. En la parte de la chamana. Chamana, sanadora, alquimista, maga, todos los nombres me caben.
para lo que es brujil, todos los nombres. Tiene sus diferencias, ¿sí? Me gusta mucho la alquimia. Yo hago flores de Bach, pongo las pociones, así, uso tinturas madre, me encantan las pociones, me encantan. Eso es bien de alquimista. Vero, Pero diga. lo haces siendo maga. Yo propongo que al final de la clase hagas la clásica de la cartita, please. No sé si funciona, pero porfis. ¿Qué es de la cartita? ¿Sacar uno de los oráculos? Sí. Ja. No sé si funciona a distancia. Sí, funciona. Les puedo mandar una foto de cartita a cada uno después de la clase. Pero, ¿de qué oráculos? Tengo un par. Tengo algunos oráculos por allí. Bien, bueno, sí. Esto de los oráculos es interesante. Es más, no tengo acá ninguno, ¿no? No. Es una herramienta del mago. Los oráculos son, pero se puede hacer con cualquier cosa, no solo con las cartitas, se puede hacer con libros. Es sincronizar la respuesta haciendo la pregunta. Entonces, uno hace una pregunta y el universo te manda la respuesta. Y me ha pasado mucho con lo de las cartitas, como dice mi querida Vero, que hacemos toda la entrevista de coaching y así exploramos, ¿verdad? Y después sacar la cartita y te da un resumen súper concentrado. Así, ¿para qué corno tuvimos 1 hora y media hablando? Si con la cartita ya se acomoda. Pero bueno, es como la cerecita del postre. No vamos a ver cartitas ahora, vamos a ver otro recurso que es para conectar con la intuición. Pau levantó la mano. ¿Quién? ¿Cuál fue el primer recurso? ¿Cómo se llama entonces? Ahí voy. Pau, contame. No, quería contar que me pasó ahora, nunca había hecho esto del tapping ni nada. Me pasó cuando dijiste de poner las manos en paralelo abajo, un montón de escalofrío, tengo todo el cuerpo como erizado y después como que se me cayeron lágrimas, pero no me siento triste ni nada. Nada, y me llama, a ver, a mí generalmente me llama mucho la atención porque, bueno, yo hice muchos rituales católicos obligados y jamás sentí nada. Y en todo este otro mundo, digamos, de súper espiritual, me conectó al principio Marta, una vez que me invitó a que vaya a unas constelaciones en El Dorado. Era la primera vez que iba, no sabía de qué se trataba nada. Y fue la primera vez que sentí esa cosa como de amor, ¿viste? Muy profundo, que no me había pasado, que nunca, que es como que lo sentís, digamos, es algo que lo... Y ahora me pasó lo mismo, pero con mucho escalofrío, ¿viste? Sí, eso tiene que ver con que la energía se empieza a mover de nuevo. Cuando la energía está bloqueada y vos la activas, porque en esto que hemos hecho, el tapping, lo hemos hecho siguiendo los meridianos energéticos, ¿sí? Entonces primero vienen los del brazo, después vienen los del cuerpo, después los de la pierna. Entonces eso desbloquea la energía que puede estar trabada. Y es re fácil desbloquearla, habrás visto que son 3 minutos que vos ya tenés tu energía desbloqueada. Una vez que está desbloqueada la energía, se reordena al sacudir, porque el sacudir es como si vos sacudís arena, viste que se va cayendo y va reordenando la energía, la estructura, y podés recibir más energía de la que estabas recibiendo, porque al tener más lugar, empezás a recibir cada vez más energía. Y al poner las manos así y empezar a moverlas, abriendo y cerrando, esa energía que se desbloqueó empieza a moverse en el cuerpo, a fluir en la parte más baja, que es la parte motriz, y a fluir en el corazón, que es la parte que queríamos activar para irradiar. Yo no sé si alguna vez han visto, pero en Oriente muchas veces se ve a las mamás o a los papás con sus niñitos en el regazo y ellos le mueven la energía alrededor cuando están dormiditos o cuando están enfermitos,
se los ponen ahí y le empiezan a mover la energía alrededor con las manos para que fluya mejor la energía y duerman mejor o se sanen. Dani, ibas a decir algo, me parece. Sí, quería preguntar, ¿por qué no se hace tapping en la cabeza, en la mente, o en los oídos, en la boca, la garganta? Sí, se hace. Ah, pero no sé, no, Tenés dos, el tapping de la cabeza es para las emociones, entonces arrancas con el tapping acá y vas haciendo el tapping emocional, entonces vos decís, ok, aunque no sienta tal cosa, quiero sentirla o desbloqueo tal cosa, elegís, aunque me sienta enojado, me perdono total y completamente, por ejemplo. Entonces empezás a hacer tapping en la cabeza, después vamos arriba, o sea, hay un sistema de tapping que es en la cara. Eso con bien. respecto a lo que es el tapping. Y después, todo lo que es el movimiento de músculos en la cara y los masajes, sobre todo en las orejas, estirar así Sí, las orejas sirve mucho para hacer fluir la energía. Dicen que cuando vos estiras bien las orejas se ordena la columna. O sea, bueno, ok, hay que aprender a hacerlo bien, Dani, pero sí se hace. sí, Lo que sí, pasa es que nosotros ok, lo que estamos haciendo es un desbloqueo general para irradiar la energía, sobre todo del chakra 4. ok, Pero gracias, sí, sí, sí. gracias. Si me siguen preguntando, yo voy a seguir hablando, así que vamos a la técnica, a la segunda técnica. Lo que vamos a hacer ahora es activar la intuición. La intuición es... ¿Qué es la intuición? Vamos a preguntar, ¿qué es la intuición? ¿Quién me quiere contar qué es la intuición? Para mí es el sexto, séptimo sentido desarrollado. Mm, y traducido a... ¿Qué significaría Sí, eso? es, o sea, yo le hago mucho caso a mi intuición. No Bueno, me equivoco generalmente. ¿vale? ¿Cómo les va? Acá aparezco. A mí me gusta mucho todo, lo de hoy me siento bastante conectada, más allá de tenerlo no activo, pero me gusta mucho el tema de las energías y demás, y me encanta que se aplique a esto. Y siempre me pregunté qué es, cómo se sabe cuándo es intuición y ¿Y cuándo cuándo no. pasa? Y supe leer o ver en algún podcast, o no me acuerdo dónde, y me parece que hago memoria y lo que me ha pasado. Intuición es cuando de repente lo sabes, o no, o es algo, es sí o es no. Lo otro te da dudas, y más yo que soy tan analítico y demás, está así, no, me parece que la intuición es como es o no es. Es como una bajada de es. La respuesta te baja. Justamente por eso es algo que no sabes a veces explicar. Y Mm, tengo varios ejemplos que recuerdo que me ha pasado y dije, wow, y el tiempo después me confirmó confirmo. que, exacto, es muy loco. Por ahí no la puedo aplicar tanto, pero, pero sí, sí, sí. A mí me parece, ¿no? Me cuadra esa explicación y con lo que he vivido. Para mí es esa voz interna, es esa sabiduría que se manifiesta, ese sentimiento que se manifiesta, como certeza, Es una certeza, Ujú. una ¿sí? guía. Es una facultad espiritual. Es algo que no se explica, es algo que se sabe, ¿sí? Entonces, una de las maneras de describir la intuición es saber sobre algo sin tener la cantidad de información al respecto. O sea, ¿por qué yo sé esto? Si no tengo la suficiente cantidad de información, pero sé que es así. No, pero la cabeza ya empieza, pero si fuera, si dijera, si, sí, esa es la mente. La intuición dice, esto es o esto no es. Sé que sí, sé que no. ¿Mm? Y no siempre tenemos la explicación o los datos, porque no explica la intuición, muestra camino. Me encantó eso. No explica, muestra caminos.
Entonces, es muy interesante empezar a escuchar la intuición y yo tengo, yo tengo muy desarrollada la intuición y la he escuchado mucho. Y me ha pasado últimamente, tuve una serie de experiencias que la pusieron en duda. Empecé a dudar de mi intuición. Y como maga es terrible. Yo les puedo explicar lo mal que se siente un mago que no confía en su intuición. Le estaba pasando mal. Entonces volví a un recurso que me es muy poderoso, que es el péndulo. Así que vamos a hacer un péndulo. Cada uno va a buscar algún recurso, herramienta. Ahí Marta les va a mostrar el péndulo que armó en Zurich con el cable de la... Así sea el cable de la computadora, no importa qué, busquen algún objeto que puedan colgar para armar el péndulo. Entonces vamos a usar el péndulo, este péndulo que encontré en dibujito, que hice lo diseñé con el designer de Copilot. Me encantó ese péndulo, quiero uno de esos en mi casa. Con cualquier objeto, yo conseguí un cristalito, le puse una cadenita y ya está. ¿Todos tienen ya su péndulo? Bueno. Quiero que sepan que el péndulo contesta sí, no y números. ¿Sí? Entonces uno puede decir, ¿cuántas veces? 5 veces, 7 veces. No es lo más usable. Pero lo interesante es aprender a usar el péndulo por el sí y por el no. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle al péndulo que nos diga que sí. Entonces le vamos a decir, decime que sí. Y cada uno va a encontrar el movimiento de sí de su péndulo. Vamos a detener el péndulo y le vamos a pedir, decime que no. ¿Se nota la diferencia o fue el mismo movimiento? Sí. ¿Sí? Perfecto. Cuando ya tenemos sincronizado el sí y el no, hacemos la pregunta. Y tienen que ser preguntas por sí o por no. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Esto es así? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces, hagan una pregunta que quieran saber. José Brujo. José Brujo. Sí, estamos en el mago. Ahora, pregunta, ¿cómo les fue con la respuesta? ¿Quién se peleó con la respuesta? Porque a veces está la respuesta de decir, no, pero seguramente esa es mi mente que quiere que pase esto y que... sí. Bien. Les cuento cómo funciona el péndulo. El péndulo funciona cuando uno le da el permiso, es
nuestro inconsciente es el que mueve el péndulo. Nuestro inconsciente es el que se conecta con el inconsciente colectivo, con la energía sutil, el séptimo sentido que decía Dani, esto de percibir la energía del todo y genera el movimiento del péndulo. ¿Sí? El movimiento del péndulo viene desde esa energía y desde ese inconsciente. La gente que hace radomancia o todas estas habilidades que tienen la capacidad de conectar con el agua o con las líneas energéticas, son muy sensibles a eso y lo transmiten en un artefacto. Es el mismo principio. Todos los seres humanos podemos hacerlo. El tema es aprender a escuchar la respuesta del péndulo. Porque cuando escuchamos la respuesta del péndulo y empieza la mente a interferir, no, pero seguro que eso él me lo dice porque yo quería escuchar eso, no, seguro que se ha equivocado o hago 8000 veces la misma pregunta, el péndulo ya se desvirtúa, ¿se entiende? Es para aprender a practicar la intuición. ¿Sí? Entonces, los voy a desafiar a que hagamos un pequeño trabajito en salitas para trabajar con la pregunta del otro. ¿Mm? Entonces, una persona va a tener un tema que me lo puede comunicar o no, porque más de una vez me llega el mensaje de preguntarle al péndulo a ver qué me dice, qué te dice. No sé si no, jamás lo has hecho, sí, seguro que jamás. Jamás de los jamases. Eso, Alicia, preguntarle al péndulo, ¿sí o no? Yo le pregunto al péndulo, dice Cecilia si es sí o no, y le mando la respuesta. Ni siquiera me enteré qué es. Entonces, les cuento cómo es el proceso para preguntar a otros, por otros. Lo primero que voy a hacer es, le puedo contestar a fulanito, suponemos que estoy trabajando con Pau. Entonces le digo al péndulo, ¿puedo trabajar con Pau? ¿Puedo contestar para Pau? Y me dice que sí. Bien, entonces puedo contestarle a Pau. Y ahora le pregunto, ¿lo de Pau es sí o es no? Y dejo que se mueva en función de la intención que tenga ella. ¿Me puede contar cuál es el tema sobre que quiere saber sí o no? Puede no contarme. Lo importante es que cuando yo esté haciendo la pregunta, Pau esté pensando en lo que necesita saber. Porque entonces yo voy a conectar con esa energía y va a aparecer. ¿Sí? Voy a armar salitas aleatorias, brujos y brujas allá van. Y la pregunta es por sí o por no. ¿Hay alguien que no vaya a estar en... Álvaro, ¿estás ahí como para ir a la salita o te pongo en auxiliar? Sí, sí, mándame. Listo. Entonces hago salitas y jueguen 10 minutitos entre... ¿Cuántos son? 15. Ahí está. Voy a hacer las salitas. Allá van. En 10 minutos están de vuelta. ¿Ok? Marta Hink, ¿vas a ir a salita? No. Entonces tengo que poner a Pau en el salita 1. Bueno, vamos a hacer una cosa, los mando y después los reordeno, porque es más fácil reordenarlos una vez que ya están ahí. No, espérate, no, vamos a poner move to 1. Ahora move to 6. Hay una salita que me parece que va a ir de 3. Perdón, no voy a salita porque acá hay que hablar bajito ya después de cierta hora, entonces estoy Sí, escuchando, pero no quiero mucho. Sí, parece que 1, Bien. 2, 3, 4, 4. Pau, te pongo en la... Sí, listo. Vayan. Hay un grupito que tiene 3, perdón.
Bien, genial. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo la pasaron? Bien, Andrés sigue. Ahora voy a preguntar todo. Estás muteado, Andrés, no te escucho. Para Excelente. mí ayuda mucho. No encuentro un péndulo que funcione, todos me dicen sí y no igual. ¿Cómo qué significa que el sí y el no es el mismo? Y probé con 3 péndulos diferentes. ¿Y saben qué es lo que nos pasó? Le preguntaba al péndulo, ¿puedo responder la pregunta de Vero? Me decía, no. Y ella me decía, ¿puedo responder la pregunta de Andrés? No. El payaso mala onda. Difícil, porque imagínate, fin del ejercicio dice, ¿vas a responder las preguntas, Vero? Dice, no se mueve, me dice, no, es no, bueno. Y Andrés, mirá, se remueve el mío, mirá, pim, pim, pim. ¿Va a responder las cosas? No. Fin del ejercicio. Bien, es un dato, es un dato. ¿Vos tampoco le pudiste leer, Andrés? No se pudieron leer así mismo. Buenísimo, listo. No hay onda. Bien, ¿algo más quieren contarme? ¿Cómo les fue con la experiencia? A mí me dio algo de paz. Qué un buen dato, me parece. Mm. Sí, la paz y el alivio son dos emociones que aparecen cuando alineamos con la intuición. Suele aparecer paz y mucho alivio. Es muy interesante eso de escuchar la intuición y que aparezca esa energía. Mm. Bien, bueno, de ahora en más, los próximos 10 minutitos, ¿algo más que quieran saber del mago? ¿Qué preguntas, dudas, inquietudes? Ali, ¿te puedo preguntar algo? Yep. ¿Cómo se destraba una maga profesional cuando se da cuenta que duda o bueno, esto, lo que te pasó a vos de la intuición? Empecemos a hacer algunas distinciones. ¿Qué significa para vos maga profesional? Vos. Yo. ¿Qué pasa cuando Alicia, que está totalmente alineada con la maga, empieza a dudar de su maga? Es parte del proceso. Para mí no fue muy, o sea, me enojó mucho, pero no me asusté. Entiendo que todos los procesos evolutivos requieren de pasar por distintas fases y cuando uno va dando saltos cuánticos, hay un momento antes del previo del salto cuántico que aparece toda la basura que tiene que ser limpiada para poder hacer el cambio de energía. Entonces, sí, me enojó un poco, pero no me asustó en absoluto porque no es tan raro que uno esté por ahí bloqueado. También entiendo que hay muchas otras cosas energéticas que están pasando planetariamente y con las que yo estoy resonando y eso me trababa. Por eso, ¿cómo se hace? Primero se acepta el proceso. O sea, esto que está pasando me está pasando, punto. Y como me está pasando, tengo que darle el espacio. Si no le doy el espacio para hacer la transformación, tampoco va a ocurrir la transformación. Pero es incómodo, es incómodo. Cuando uno está tan acostumbrado a escuchar la intuición, a fluir y de golpe se traba, decís, ¿qué corno pasó?
Después lo entendés, ¿no? Con el diario el lunes lo entendés, pero es importante esto me está pasando y hay que darle el espacio. Perdón, lo sigo viendo a Andrés tratando de que el péndulo De que se le mueva el péndulo. que diga otra cosa. Sacudiste vos la energía para que se te aparezca otra energía. El mago es una energía de fe. Es la energía de la certeza. La certeza en el mayor bien. La certeza en la fuente. La Confianza en la certeza creación. como cada uno le llame. Pero es la energía de la certeza, y cuando uno tiene la certeza manifiesta. Lo importante es ir vibrando cada vez más alto para que las manifestaciones sean cada vez más amorosas. Entonces, lo que yo hice, si volvemos a qué le pasó a la maga, empecé a hacer cosas que me hicieran para mover la energía. Gracias a Dios estaba en un lugar cerquita del mar, así que me iba a caminar al lado de la playa. Eso fue un buen lugar donde dudar de mi intuición, porque tenía recursos interesantes. Vero, diga. Ali, antes, Vero, un segundito que quería agregar algo a esto. También creo que, como todos los arquetipos, el mago tiene desafíos, ¿no? Y cuando hay una crisis de fe, por llamarlo así, también ese es un desafío, justamente. ¿Cuál es la salida, ¿no? del mago para las crisis de fe? Creer aún sin tener información, ¿no? O aún sin entender por qué está pasando esto, como decía. Me parece que la salida es esa. Cuanto menos sé qué está pasando, más fe, más certeza de que se está acomodando de alguna forma. Pero es un desafío. Sí, es la certeza en que la energía sabe más que yo, que mi cabeza no puede resolver porque es lo que a mí me pasó. Una de las cosas que me pasó en ese momento, que yo estaba dudando mucho de mi maga, mucho, fue hacer una exploración interna y sentí que era una hebra en un tapiz mayor. O sea, el tapiz cósmico tiene toda la imagen completa. Yo estaba mirando la hebrita que soy, en ese que me parecía horrible, desflecada, una cosa espantosa, pero en el macro se entiende. Entonces sentí eso, es la hebra en el proceso, y como dice Marta, entregarse ahí más aún, porque desarrolla más el mago eso. Gracias, Vero. Tu turno. Quería comentar, vos hablaste de que la intuición se manifiesta y podemos hacerlo a través del péndulo. Ahí a mí me pasa a veces que es como que cuando, por ejemplo, me doy cuenta se activa mucho en el trabajo, una locura, viniendo de una guerrera, pero ahora conectas. Muchas veces a mí me pasa con las chicas que cuando armamos cosas, yo sé que tengo que armar esto, todavía no sé para qué, pero lo voy a ir armando. Y después, oportunamente, se conecta el momento con la necesidad de esa herramienta. Entonces, ahora me conecta que es el que me está anticipando, es la activación del arquetipo del mago. Me permite la anticipación en el trabajo, o no sé, por ahí decimos, bueno, vamos a ver este espectro de datos, y hay, no sé, 10.000 datos, y no va que tocamos ahí, vamos a ver este pin, y ese tiene quilombo. Y sirve de caso testigo para tal cosa. Y las chicas también están empezando a activar. Mago. Nosotros nos hemos olvidado
esto que, de nuevo, que dijo Daniel, el séptimo sentido, Rupert Sheldrake habla muy lindo del séptimo sentido, como esta capacidad de conectarnos con la información que está en el campo, ¿no? Estamos rodeados de energías y cuando nos damos el permiso vamos sintonizando con distintas energías. Podemos sintonizar con energías potenciadoras o sintonizar con energías disfuncionales. Y si no, recuerden algún día que se levantaron, como se suele decir, con el pie izquierdo, de mal humor, algo, o sea, y conectaste con todas las cosas horribles que te podían pasar en el día. Te levantaste bien, te conectaste con todas las cosas fabulosas del día. Entonces, eso que ocurre lo podemos elegir. Yo puedo elegir cambiar mi vibración haciendo el tapping, ¿eh? Solamente con el tapping cambiamos la vibración y lo que está saliendo mal se puede transformar en algo que se ordene rápidamente. Lo que vamos a hacer durante el tiempo que falte del mes es aprender a elegir a cómo invocar, cómo atraer energías, cómo poder hacer otras actividades más específicas para la transformación del estado energético y de lo que está ocurriendo, pero cada uno lo tiene que hacer a su manera porque las fórmulas no sirven. Sirven hasta cierto punto, pero hasta que vos no te apropias de la oración, de la invocación o del mantra, solo es un ruido que nos atrae la conciencia a un lugar. Cuando recién nos hemos apropiado empieza a funcionar. Y cada uno tiene que apropiarse de la energía para que la energía le funcione. Lo que estábamos hablando de Vero es que el campo tiene mucha información. Y cuando aprendemos a escucharlo adecuadamente, empieza a aparecer estas cosas. Empieza a aparecer, voy a hacer este ejercicio o esta actividad o este programa o este desarrollo, voy a tocar este punto, voy a ir a preguntar tal cosa, o ya no puedo explicarle la cantidad de veces que me pasa que yo sé lo que está por pasar y tomo la delantera sin saber para con quién es, o ni hablar con mi hija, ni hablar con mi hija es Gabriela, ¿qué pasó? ¡Ay, mamá, justo acá! Y desborde. Ya hace mucho que no, pero esta de hablar justo a la persona o en el momento adecuado o decir, uy, tengo que hablar ya con tal persona, che, ¿qué está pasando? No sé, me salió la necesidad de hablarte, ¡ay, justo me estás hablando! Estamos leyendo el campo, estamos leyendo la información. Eso es una habilidad del ser humano. No la hemos desarrollado. Hay personas que ya las tienen más desarrolladas que otras y tiene que ver con un sistema neuronal que son nuestras neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía, donde recibimos la información del campo que tiene que ver con las personas. ¿Sí? Hay personas que tienen muy desarrolladas sus neuronas espejo y otras que no tanto. Yo reconozco que soy una de las que tiene muy desarrollada y tuve que frenar un poco eso porque si no vivía en disposición para los demás y no tenía tanta posibilidad de volver a mí y de estar conmigo. Entonces también hay que entrenar eso. Todo es entreno. Bueno, en principio, hasta acá llegó el mago. ¿Más preguntitas? Nos queda lo último de qué vamos a hacer, ¿no? Luego. ¿Qué? ¿Luego qué, Marta? El oráculo. ¿El grimorio? Ahora les explico. Sí. Ah, bien, bien. Sí. Bien. Lo que van a hacer después ustedes, cada uno, es buscarse su cuaderno para armar su grimorio. Cuando yo empecé a trabajar con la actividad del mago, yo quería hacer un libro de alquimia y conversando con
el copilot me dice, ay, vas a armar tu grimorio. Y quedé flashada. ¿Qué corno es el grimorio? Así que entré por ahí. Y grimorio es el nombre que se da a estos libros de hechizos. ¿Mm? Es un nombre para dar libros de hechizos. El significado viene del latín, grimorio viene de gramática, y gramática es una estructura específica que tiene que tener la frase para que se entienda y se active. Entonces, tenía mucho sentido esto de armar un grimorio. ¿Qué cosas vamos a poner en el grimorio? Hechizos, conjuros. Nosotros con Daniel Cooperman usamos mucho la palabra hechizo como esta habilidad de entrar en trance y creer que algo es cierto, ¿sí? Un hechizo es esta manera de conectar con la energía de tal manera que le doy el poder. No sé qué fue eso. Perdón, bueno. Entonces, hechizos, conjuros, símbolos, rituales, recetas con hierbas, aceites, piedras, lo que sea, o reflexiones personales, canalizaciones también se le puede decir. Todo esto va a ir en su grimorio. La recomendación va a ser, eso se lo vamos a dar para este tiempo que falta del mes, que busquen un cuaderno específico para esto y empiecen ahí a llevar adelante sus rituales. Yo desde que empecé a hacer lecturas de registros akáshicos, empecé a hacer una invocación que aparece en la parte inicial de la lectura de registros, que es una invocación a la luz, que particularmente me hizo tanto sentido que ahora la practico todo el tiempo, sobre todo cuando tengo que transformar situaciones. Entonces, hay algunas que nos resuenan y que nos funcionan, y hay algunas que son estructuradas como esa y otras que son hechas propias. Todo eso, cada uno va a ir explorándolo. Bien, entonces hasta aquí llegamos. Y los que quieran que les tire una cartita, se quedan. Los otros será en el próximo encuentro. Yo voy a ir a buscar los oráculos porque no sé ni dónde están después del viaje, pero deben estar en mi habitación. Tranqui, tómate tu tiempo. Pero yo me quedo acá. No me muevo, no pienso ir a para la cena, nada. Acá Nos vamos a quedar estaremos. con la duda ahora, ¿estás loco? Claro, nos quedamos todos.